Uno de los enigmas que ha acompañado a toda la humanidad durante el transcurso de su existencia es poder averiguar cómo surgieron los soles, las estrellas, los planetas, las galaxias, ya que si pudiéramos tener una explicación precisa al respecto, entonces esto sería la cuna que como respuesta siempre hemos estado esperando sobre cuál es el auténtico origen del ser humano sobre la faz de la Tierra. Primero que todo, entonces, partiremos de un ejemplo sencillo, que es que todos conocemos que el principio, digamos, de la vida que hay dentro de una semilla, ella requiere de que sea necesariamente puesta en tierra fértil, de manera tal que entonces allí, uniéndose, digamos, a los nutrientes del sol y de la tierra, entonces podrá hacer un primer desdoblamiento, que es sacar sus dos dicotiledones y una hembrilla que será la que comience a echar hacia la superficie de la tierra, convirtiéndose en el nacimiento de la planta. De allí en adelante continuará creciendo hasta llegar a convertirse en el árbol que corresponda dentro de la especie que le corresponda, y por supuesto dará unas flores y dará unos frutos. Esos frutos nuevamente volverán a contener la semilla, que posteriormente dará espacio a nuevas generaciones del árbol o de la especie que le corresponda. Es necesario poder especificar que esta semilla, cuando ella se ubicó allí en la tierra, ella tiene, digamos, en su interior una conciencia atómica, que es la que le permite determinar qué es lo que va a crecer a partir de ella, haciendo con esto de que no haya ninguna confusión en que alguien siembre una semilla de naranja y le va a salir un árbol de manzanas. Entonces, la conciencia atómica que está inmersa dentro de una semilla es la que le da la orientación, la información precisa para que ella pueda cumplir con el objetivo de un nuevo nacimiento en la especie que le corresponda. Esto mismo va a ocurrir en el reino animal, lo mismo va a ocurrir en el reino humano. Entonces, si lleváramos este ejemplo sencillo a lo que es el cosmos, entonces veríamos un principio similar, que es el que va a sostener el ciclo de creación de soles, planetas, estrellas, galaxias, cuerpos estelares y demás. Este principio entonces ya está inmerso en lo que se llaman las dimensiones de la naturaleza. Porque una cosa es el proceso que hemos explicado de la semilla que se convierte finalmente en un árbol. Pero en este caso, cuando hablamos de la creación de un planeta o de un cuerpo celeste, él también parte de un punto que es un átomo conscientivo, en donde están integradas las leyes que dirigen lo que a él le va a corresponder llegar a convertirse. En este caso utilizamos el término semilla porque es una palabra muy comprensible, dado de que sabemos de que se tiene que sembrar en un lugar para que finalmente haya un crecimiento. Entonces, este átomo o este principio con esas leyes conscientivas en su interior, que le llamaríamos en nuestro caso una semilla, él está ubicado en la sexta dimensión. La sexta dimensión es un mundo causal, se le llama así porque es el origen de las causas y de los efectos que nosotros vemos aquí a nivel tridimensional. Haciendo con esto que como ese principio es universal, de ahí se determinan las leyes que van a dirigir, digamos, el proceso germinativo o creativo de este átomo, o si siguiéramos con nuestra similitud del ejemplo que hemos dado al principio, de esta semilla.
Entonces, allí partirá, digamos, ese principio atómico con esa sabiduría y necesariamente tiene que descender por las diferentes dimensiones. Cada una de ellas le va a aportar lo que a cada una le corresponda para que cuando aparezca en la parte tridimensional, entonces tenga la constitución que se requiere o para la cual ha descendido de las diferentes dimensiones. Cuando está entonces en el mundo, digamos, de las causas, es decir, el mundo de las 6 leyes, entonces hemos dicho de que allí, si lo pudiéramos comprender de esa manera, tiene como una autorización para crear. Entonces comienza a descender ese átomo o semilla para integrarse con la quinta dimensión. De la sexta viene a la quinta. En la quinta dimensión puede obtener lo que es como la materia prima para poder lograr posteriormente, digamos, la masa o el cuerpo. En este caso estaríamos hablando, digamos, de una materia mental o del mundo de la mente, en donde se le va a proporcionar un cuerpo para cuando esté en el mundo tridimensional. Entonces, esa masa o materia prima en 5 dimensiones tendrá las características propias de la inteligencia que la semilla o el átomo primordial hayan ingerido en medio de la quinta dimensión para él tomar la materia que le corresponda. De ahí en adelante entonces descenderá a la cuarta dimensión y en aquel lugar esa materia que viene de la quinta dimensión y está inundando o cubriendo a esa semilla o átomo primordial, entonces quedará, digamos, con las debidas vibraciones que la cuarta dimensión le proporcionan, que son las características vitales de la materia. En este caso, entonces, el elemento vibratorio en ella, reproductivo en ella, y es decir, lo que podríamos simplificar diciendo como los signos vitales de esa materia los adquirirá en esas 4 dimensiones. De manera tal que cuando aparezca en 3 dimensiones, entonces ya ha hecho un recorrido y ha logrado conquistar el material, la capacidad y las propiedades necesarias para poder aparecer aquí en el mundo tridimensional con una forma apropiada de acuerdo a la función que vaya a cumplir. Es necesario entonces entender que ese átomo, una vez ha cumplido con las funciones que tenía que cumplir a nivel tridimensional, entonces él vuelve y asciende por las dimensiones de donde él alguna vez se generó. Es decir, una vez que ha pasado muchas décadas o miles de millones de años prestando un servicio como cuerpo o esfera en medio del universo, necesariamente tiene que retirarse. Entonces, al retirarse, él volverá a dejar entonces a través de las dimensiones lo que ellas le otorgaron y volverá nuevamente al estado, digamos, de átomo primordial o semilla a una 6ª dimensión, pero en ese momento ya tiene, digamos, la experiencia de haber hecho ese gigantesco viaje a través de las dimensiones y la experiencia de haber brindado un servicio como cuerpo celeste en la parte tridimensional. Posteriormente, a través del tiempo, ese átomo volverá nuevamente a descender, pero cuando vuelva a descender por segunda o tercera o cuarta o las veces que sea necesario, entonces podrá adquirir en el mundo tridimensional no solo dimensiones corporales más gigantes, sino una serie de responsabilidades propias, digamos, de lo que es el equilibrio o el sostenimiento del cosmos. Supongamos, para que la Tierra pueda ser Tierra como el globo terráqueo en el que estamos nosotros viviendo, ella necesariamente estuvo antecedida con la función de una luna. Es decir, que esa luna cumplió unas funciones y después se le otorgó la posibilidad de convertirse en Tierra. Posteriormente tendríamos que ver que esa luna tuvo también un antecesor que podría tratarse, digamos, de un cometa errante, de un aerolito o quizás en condiciones primarias de un meteorito. Pero necesariamente tiene que hacer esa escuela de crecimiento para que alguna vez tenga la experiencia, ese átomo o esa semilla, en las subidas y en las bajadas de las dimensiones, va adquiriendo una escuela o una experiencia para poderse convertir finalmente, digamos, en un planeta Tierra. El planeta Tierra que tenemos, en los que estamos hoy en día,
él también terminará su ciclo de funcionamiento, su ciclo, digamos, de actividad estelar, cuando ya hayan pasado las humanidades que todavía necesitan pasar por acá. Pero él lentamente se va metiendo en las dimensiones, o sea, va pasando de la tercera dimensión a la cuarta dimensión, porque su átomo primordial o semilla inicial comienza nuevamente ese viaje de regreso del lugar donde él alguna vez partió. Entonces, por eso es que veremos una serie de transformaciones para nuestro planeta Tierra. Cuando él suba a la sexta dimensión, convertido en un átomo o semilla, y vuelva nuevamente a descender al mundo tridimensional, tendrá la posibilidad entonces, por la experiencia que tuvo como Tierra, de ser, por ejemplo, un planeta gigante, similar, por ejemplo, al que nosotros vemos dentro del sistema solar, como son, por ejemplo, un Saturno o, por ejemplo, un Júpiter, que están próximos a dar pasos a otro tipo de creaciones. Pero debe de tener presente que esto ocupa unos tiempos supremamente milenarios, motivo por el cual el humano, con una vida, digamos, de 80 años, no tiene el tiempo suficiente de poderlo verificar. Entonces, estos planteamientos que nosotros estamos realizando es porque lo que es el gnosticismo universal de todas las épocas, el gnosticismo milenario, tiene ese tipo de contenidos para poderle dar un sentido explicativo ante la mente y ante el intelecto del ser humano de cómo pueden ser este tipo de creaciones, y las explica en una forma, digamos, sencilla, como para que puedan ser captadas sin problema. Posteriormente, un planeta, por ejemplo, como Júpiter, tiene un tamaño de evolución que le permitiría el día de mañana poderse llegar a convertir, digamos, en un pequeño sol. Ese sol, posteriormente, pasado muchísimo tiempo, también tendrá la posibilidad de convertirse, digamos, en un sol cuyo tamaño sea mediano, y en los ayeres, anteayeres de los tiempos que vayan pasando, entonces se convertiría en un sol supergigante. En este caso, digamos, el sol que ilumina el sistema solar tiene esa característica de que ha pasado por un proceso evolutivo, un proceso volitivo que le permite entonces tener esas funciones. Entonces, él cumple esas funciones porque él alguna vez fue planeta. Él cumple esas funciones como sol porque alguna vez fue luna. Él cumple esas funciones porque alguna vez fue un cometa. Es decir, ha hecho toda una escuela en el cosmos de manera tal que puede ocupar ese lugar. Entonces, imaginémonos qué tipo, digamos, de ciclos evolutivos ha tenido, por ejemplo, que pasar la estrella, el Sol Sirio, que es el que se encuentra en pleno centro de la galaxia de la Vía Láctea, y alrededor de él están girando 100.000 millones de soles, que cada uno de ellos ha tenido a su vez que cumplir un ciclo específico para poder ser el centro, digamos, alrededor del cual giran una serie de planetas, y que la vida se pueda procesar en los diferentes reinos como siempre la conocemos. Entonces, es necesario tener presente de que todo este movimiento psíquico que implica lo que es la generación de un planeta, y la muerte de él y el nacimiento de otro, se hace a través de las dimensiones. Es algo que no deberíamos de olvidar. El día que el sol que ilumina nuestro sistema solar, que le llamamos el sol de Ors, él deba de retirarse porque ya cumplió con el ciclo de poder sostener con vida todos los planetas que giran alrededor de él. Entonces él se sumerge dentro de las dimensiones de las cuales hemos mencionado y de las cuales él también ha provenido, haciendo con esto que al sumergirse en las dimensiones de la tercera a la cuarta dimensión, entonces arrastra consigo todos los otros planetas que están a su alrededor. Los planetas que están a su alrededor, la cosmología gnóstica los identifica como Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pero existen tres más que están fuera, digamos, de esa periferia conocida, que el gnosticismo los llama como Vulcano, Perséfone y Clarión. Entonces, todos esos planetas en su conjunto se irán detrás del Sol, dejando ante la vista de quienes puedan observar en su momento ese evento, lo verán como lo que se llama el agujero negro. El agujero negro entonces es el vacío que deja un cuerpo celeste cuyo tamaño cumplió con una función.
y su tamaño era tan grande que al retirarse, entonces deja ese vacío como huella. Pero no significa esto que sea capaz de tragarse una galaxia completa, sino que lo que significa es que él es capaz de absorber los cuerpos que de él dependían para el proceso, digamos, del sostenimiento de la vida. Entonces, ese gran misterio que hay allí, pues es algo trascendental, extraordinario, que bien vale la pena que pudiéramos, digamos, tener presente para este programa, el cual estamos observando hoy.